participación. Pues muy buenas tardes. El día de hoy, pues vamos a hacer nuestra mesa de análisis sobre, ahorita vemos el tema. Yo estaba pensando el hablar sobre de esta ley dignidad que indica o parece ser una grosería, eh, pero también una cosa cierta es que alivia la situación en la que millones de personas están trabajando en Estados Unidos. Eh, Creo que es un reflejo de a lo que nos estamos enfrentando, de este intento de perpetuar la esclavitud de los mexicanos residentes en el exterior. Y aquí lo hemos estado hablando cuando hemos abordado el tema de la reforma electoral, que no podemos ir por la enchilada completa, pero sí nos abre la puerta a ver exactamente qué tanto podemos recibir y cómo recibirlo. Y si esta iniciativa de ley, la cual yo no creo que vaya a pasar, no veo que Trump esté interesado en nada, eh, nos refleja un sentir de una nación en su totalidad, o de un gobierno de la nación de Estados Unidos, que más allá del discurso xenófobo, de las acciones que están implementando en contra de la comunidad, verlo como que lo que nos están dando es algo digno, se me hace algo grosero, por no decir menos. El que se pretenda cobrar a los migrantes indocumentados que ya llevan muchos años, $1,000 por año, básicamente. Pobre de aquel que pague los $7,000 de una sola exhibición, porque pues automático al siguiente año lo podrían sacar. O sea, sería pagar $7,000 al año para tener la tranquilidad de que no lo vayan a sacar. Eh, Aparte, obligársele a pagar todos los impuestos atrasados, lo cual implicaría también un desembolso bastante fuerte de muchos migrantes, que si bien varios ya han hecho sus impuestos, hay otros tantos que no, que han estado escondiéndose, tendrían que comprobar ciertos años y ello los obligaría a pagar mínimo, eh, está entre 500 y $1,000, si no es que hasta 2,000, por los recargos que pudiesen tener. Por cada año que ha estado atrasado, llegar a convenios con el IRS allá para poder ir pagando poco a poco el adeudo que tienen. Eh, Se les quitaría el 1% de su salario para contrarrestar lo que ellos ven como algo negativo que ha pasado, y que le quieren echar la culpa a los migrantes, como es el deterioro de la fuerza laboral allá en Estados Unidos, en donde en lugar del gobierno, que ha sido quien les ha estado mermando el salario, les ha estado poniendo cada vez peor las condiciones allá en Estados Unidos, el día de hoy le quieren cargar el paquete a los migrantes indocumentados. Eh, ¿Qué otra cosa están proponiendo? Negársele por completo la asistencia social, o sea, no seguro social, no ningún tipo de prestación. Ellos tendrían que pagar su seguro médico, el cual al día de hoy muchos de ellos van a clínicas, y que uno diría, pues pueden seguir asistiendo a sus clínicas, hacerse cargo de sus gastos de seguridad médica, pero al estar en el sistema ya serían obligados a forzosamente tener que aportar. No lo dejarían a la opción de que si ellos quieren o no, lo cual implica que también estarían manteniendo a un sistema médico que ya de por sí es bastante corrupto y que le roba a muchos. Parte de lo del Obamacare fue el darle asistencia médica a todos, obligarles a que tuvieran un seguro médico, y muchos empleadores, para evitar que tener que pagar estos seguros médicos, pues redujeron el número de personal que tenían tiempo completo para evitarse eso y cargarle esa carga a los trabajadores, que el día de hoy son aproximadamente lo que menos llegan a pagar, si no me equivoco, son $150 mensuales. Más aparte el copay, y más aparte todo lo que tengan, los gastos extras que pudiesen tener, que no cubrirían la mayoría de los seguros médicos, que por el salario que tienen los migrantes, pues no accederían a mejores. O sea, toda una arbitrariedad, esto de por vida,
se basarían a la buena conducta del migrante para ver si se le renueva el permiso por otro periodo en donde ya no tendrían que pagar. Pero nada nos dice el día de hoy. Tenemos que tener en cuenta que mucha de la población migrante ya es población que no es joven, ya son un poquito más avanzados de edad, en lo cual podría decir Estados Unidos, ya no me convienes como este trabajador y te puedo inventar cualquier excusa y simplemente hacerte a un lado. Desarrollar la posibilidad que el día de hoy existen, hemos platicado aquí con Aarón, sobre una orden ejecutiva podría perdonar dos, tres acciones y los hijos podrían pedir a los padres. Esta ley le cerraría, creo yo, esa posibilidad de en cualquier momento de su estancia en Estados Unidos poder arreglar. ¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo como que es un descaro más de tanto republicanos como demócratas, que igual las personas, las dos personas que firman, la republicana es de Florida, un estado que ya está impulsando medidas racistas, la otra es de Texas, la demócrata, que también es un estado que el día de hoy implementa medidas racistas y evidentemente lo hacen ellas para buscar el respaldo de su propia comunidad, que en general esos estados se han caracterizado más por acciones en contra de los migrantes. Es el abrirse completamente y decir si esto es lo que pensamos de los migrantes. La otra es descargarle toda la carga económica o gran parte a los migrantes para que ellos la paguen. Básicamente, perpetuarlos en esclavitud, negarles cualquier tipo de derechos. Eh, y por una instancia yo lo vería como que, wow, sí, pero ¿cuántos no saldrían de peores condiciones en las que ya se encuentran hoy? Y aquí es en donde cuántos entrarían y querrían estar con la posibilidad de hacerlo y cuántos se negarían y seguirían viviendo en las sombras. Se habla en esta ley de querer prácticamente regularizar el sistema migratorio y erradicar la migración irregular, pero ahí se contradice cuando parte de esto que se estaría cobrando sería para aumentar todavía el presupuesto y el personal que tendrían migración para estar cuidando fronteras, para estar sacando y removiendo gente. Yo lo veo de esa manera, no sé si ya han tenido la posibilidad de leer esta propuesta y pues no sé qué pensamientos nos puedan compartir o si quieren algún otro tema que quieran que podamos abordar. ¿Alguien ha tenido? Adelante, Aaron, tu micrófono, por favor. Gracias, buenas tardes, buenas noches, saludos desde Atlanta, Georgia. Completamente de acuerdo contigo, Diego. Sin embargo, yo creo que hay varias cosas que tenemos que considerar y tú una las señalaste. A la comunidad en estos momentos, lo que menos les está interesando es una residencia, un camino a la ciudadanía. Lo que ellos quieren es tener una tranquilidad y de la gente que llega a mi oficina la gran mayoría, si no es que todos, eh, están, quieren que les den un permiso de viaje y un permiso de trabajo. Y con eso, dice, con eso me conformo. Yo sé que no es necesario, pero es un paso. Ahora, hay dos consideraciones que quisiera yo hacer. Dentro del permiso de viaje, que es lo que tiene, hay una situación que si la persona sale y entra, ya tiene una entrada legal. Hay que verificar que se considere parón para que entonces los hijos y las hijas ciudadanos puedan ya pedirlos por la vía de ajuste, porque pues, recordemos que si entramos sin inspección, nuestros hijos hijas e hijos no nos pueden pedir porque no pueden pedir ellos el perdón, que son las órdenes ejecutivas a la que habíamos platicado anteriormente. Perdonen ustedes. Entonces, creo que sí deberíamos de trabajarla seriamente. Yo creo que ahorita el problema aquí, también como lo señalas, que puede que no pase, es porque también recuerden que le está reventando el caso este de Epstein al presidente y por primera vez su propia base lo está cuestionando, algo que no se había visto en todo este tiempo, desde el primer mandato hasta ahora.
Entonces, eso yo creo que también nos va a desviar un poco la atención en el poder apoyar. Nosotros en mi oficina sí estamos dispuestos a apoyar, a tratar de que esto pase porque en verdad es mucho, yo sé que lo saben ustedes, pero a mí me toca verlo a diario, es demasiado dolor el que está teniendo en estos momentos la comunidad, el tema de servicios médicos, con todo respeto, aquí son pésimos, yo nunca me atiendo aquí en Estados Unidos, tengo la fortuna de poder ir a mi México lindo y querido y cada vez que necesito algo desde dentista o alguna otra cosa, mejor voy a México. Aquí no les tengo confianza, no me gustan y se me hacen muy caros y malos. Pero obviamente hay gente que no lo puede hacer, entonces sí necesita un servicio médico. Creo que deberíamos de trabajar eso y también ya empezarnos a quitar el prurito este de que la comunidad no está educada. Nuestra comunidad está educada y se sigue educando al grado tal de que ya los hijos, segunda, tercera generación, ya son profesionistas, están yendo a las universidades, pero muchos padres les niegan ese derecho al decir, yo trabajé en la yarda y entonces tú, ¿por qué vas a ir a la escuela? Te vienes a trabajar conmigo. Y es un tema común y recurrente dentro de la comunidad mexicana. Sí, y eso lo he vivido yo con mis clientes en muchas ocasiones. Hay otros que sí venden casi el alma al diablo para que el hijo o la hija puedan irse a estudiar. Otros se van al ejército para después poder tener becas. En fin, pero yo creo que en resumen, yo creo que sí es importante el que pudiéramos no ver con buenos ojos esta propuesta, pero creo que en este momento si a la comunidad se le pregunta, ellos estarían de acuerdo en impulsarla. Ese es mi punto de vista, respeto opiniones diferentes, y creo que de eso nos enriquecemos. Gracias. Gracias, Aaron. Sí, yo creo que, como decía, para mí, o sea, eh, no es digna, no es dignidad, de eso sí hay que, creo yo, que ponerlo. No es nada digno lo que se está impulsando. La ideología creo que por ahí va. Eso no implica que no sea buena, porque hay personas que viven peor todavía de lo que se les está ofreciendo. O sea, sí, esto vendría a ser un alivio para un buen sector de la población. ¿Qué riesgos veo yo? Como dices tú, el entrar y salir les puede dar el parol que el día de hoy, según la misma página de ellos, no está todavía contemplada. Y les comparto este, la página de la congresista María Elvira Salazar, quien impulsa desde el 2000, en el 2021 empieza a trabajar, en el 2023 la presenta y no pasa. Es la ley dignidad la cual empieza a, ¿cómo se llama? Que está impulsando y en los puntos claves, en su mismo página, ella pone lo que está pidiendo, lo que está haciendo es, el uso es obligatorio del E-Verify a nivel nacional, lo cual lleva años que lo han querido imponer y evidentemente no lo utilizan porque pues muchas empresas se quedarían sin la posibilidad de la mano de obra barata que da el trabajador migrante. Dice, logra control operativo en la frontera sur con una estrategia integral, lo cual, mientras no se acaben las causas que originan la migración, eso no va a terminar. Construye barreras físicas mejoradas y usa tecnología avanzada, claro, ya lo está haciendo desde hace años. Contrata miles de agentes adicionales de la patrulla fronteriza y oficiales del CBP, o sea, quieren aumentar todavía lo que ya está el día de hoy, que es una barbaridad lo que se le está dando. Implementa políticas contra el cruce ilegal y rastreo de explotters criminales, o sea, igual continúan con la idea de criminalizar la migración. Aumenta sanciones contra traficantes de personas y abusadores sexuales de menores, lo cual pues a lo mejor aquí es en donde no quiere Donald Trump porque pues él es un abusador sexual o por lo menos apoya y por eso quiere esconder la lista con la que está teniendo tantos problemas. Pone fuertes sanciones a quienes cruzan o ayudan a cruzar ilegalmente. Esto podría llegar. Así se desvía a inclusive a meter en problemas a los familiares de los indocumentados. Recordemos que, por ejemplo, la ley, la 187, básicamente quería obligar también a los familiares a denunciar a los hijos tenían que denunciar a los padres, hospitales tenían que denunciar si no iban a ser criminalizados, autorizar al DHS
a usar pruebas de ADN para verificar vínculos familiares. Igual aquí habría que ver cuáles son los sustentos de este punto. Y dice mejorar la seguridad en los puertos de entrada y organización del comercio ilegal. Aquí son mis observaciones que hago en donde no confío por lo que estarían buscando y creo que sí vendría a afectar a la mayoría de los migrantes. Si el dinero que se aporta de aquí fuese para combatir las causas de la migración, la seguridad transnacional, en donde se combata verdaderamente a los traficantes de armas, a los traficantes de drogas, en que se impulse la seguridad en las comunidades de origen, eso crearía las condiciones necesarias para este permiso de estar entrando y salir, para que los migrantes puedan regresar poco a poco a a sus comunidades. Mas, sin embargo, es simplemente el perfeccionar la maquinaria de migratoria que ya existe y que le ha dado a ganar millones de dólares. Dice que el sistema de asilo igual acelera procesos y elimina la política de catch and release, lo cual el que los acelere no implica que vaya a ser que los apruebe, simplemente puede ser que los niegue. Y como estos, el que veía yo ahorita que decías lo de el camino a la ciudadanía, acaba de ver una parte donde dice, en este momento no contempla ¿cómo se llama? No contempla la ciudadanía aquí. Aún no otorga acceso a residencia permanente ni ciudadanía. Es en donde, a pesar de que cubrieran esta parte que dices tú de haber en tener una entrada ya bien, habría que ver los asegúnes porque siempre cuando ya se firma, puede ser que les nieguen por completo esta posibilidad. Es como cuando Donald Trump dice, autodepórtense, utilicen la CBP One, que ahora se llama CBP Home, y avísenme que estuvieron aquí y que ya se van para perdonarlos sin que yo los haya capturado. Pero no les dice que pueden ser también víctimas pues de las mismas penas que si hubieran sido detenidos por migración. En el contexto en el que estamos con un gobierno como el de Donald Trump, hay que tener mucho cuidado en qué creemos. No estoy diciendo que no se apoye, pero creo que aquí es en donde entra en juego el gobierno mexicano para hacer el cabildeo necesario, legisladores mexicanos y el hablar allá con legisladores, para arreglar esto, que este dinero, donde están hablando pagar restitución de 7,000 en un plazo de 7 años, presentarse al DHS cada 2 años, cumplir con leyes federales, no tenemos ningún problema. Creo que 7,000 en plazo de 7 años es bastante mejor que pagar un pollero que te va a cobrar de 10,000 a 15,000. El pagar el 1% de los salarios de los trabajadores indocumentados, no le veo ningún problema. El problema es a dónde se va a meter ese dinero que es para fortalecer y seguir perpetuando esta criminalización de la migración, que sería diferente si hacen el decir, este 1% va a ser para combatir las causas que originan la migración en todos los países y que vaya destinado a donde son los países de las personas que se le está cobrando este, ¿cómo se llama? Este 1%. Dice, dignidad para los trabajadores estadounidenses. Dice, crea el fondo de trabajadores estadounidenses financiado por los pagos de restitución. O sea, yo migrante que ya fui explotado por años y que voy a seguir siendo explotado, aparte te tengo que pagar 70,000 millones de dólares por un daño que no te causé, cuando el que ha causado el daño a los trabajadores estadounidenses no han sido los migrantes. Estos son los puntos que creo yo eh, que ponen en duda la conveniencia para un número grande de migrantes que vayan a querer a pegarse a esto. Ahora, ¿qué pasaría si se aprueba y el número de personas que llegan no les da los números porque están esperando recibir 11 millones o no sé cuántos millones, y si llegan muy pocos, se les va a respetar? Lo que ellos paguen, lo que a ellos se les deduzca, no ayudaría absolutamente para cubrir estos números, porque aquí están poniendo como si todos fuesen a aportar. Y se permite pagar 20,000 por procesamiento acelerado a quienes lleven más de 10 años. O sea, todo es dinero. O sea, permite que alguien pague 20,000 dólares para acelerar su proceso, que llevan más de 10 años esperando una visa. Aquí me imagino que son 20,000 dólares. Igual, está canijo, o sea, es puro dinero. Aumenta límites de visas por país. eh, Igual, pues a este precio, pues claro que las van a aumentar, ¿no? Se están yendo más bajos de lo que pide Donald Trump para ser ciudadano, 5 millones.
permite doctorados. Alguien me está aquí poniendo algo, por supuesto. Exacto. Mm, exacto. No van a regresar este dinero, todo ese dinero va para esto. O sea, es el estar explotando de una manera sistemática a los migrantes. ¿Sí, Aaron? Sí, no, tienes toda la razón. El problema aquí es de que en verdad, o sea, y lo hemos platicado en el sentido de que cuando la gente, por ejemplo, ahorita nos está preguntando cuando van a la oficina a consulta, y bueno, para los que no tengo el honor de conocer, yo soy abogado, tenemos una oficina de abogados aquí en Norcross, Georgia, en Atlanta, y hacemos dentro de varios temas legales, migración. Yo estoy más en la parte legal de peticiones familiares y corte. Entonces me toca hacer casi la consulta del principio y ya tenemos 7 abogadas que son las que atienden corte, pero el punto aquí es, por ejemplo, en juicio, parte de mostrar el buen carácter moral de la persona es haber pagado impuestos. ¿Sí? Y sabemos que para hacerse ciudadanos no se necesita tener los impuestos al día. Con que tenga un plan de pagos lo puedo hacer. Ujú. Eh, me preocupa, pero también consideremos que esto es primero, es una propuesta. Y como propuesta, obviamente le van a querer hacer cambios. Te cerró tu micrófono. Ah, adelante. Perdón, Sí. es que como propuesta le van a querer hacer cambios, ¿sí? Y yo esperaría que para bien. Ahora, también aquí la cuestión es, los demócratas, ¿qué cara van a hacer? ¿Le van a entrar, nos van a apoyar o como siempre nos van a dar a tole con el dedo? Porque pues Obama tampoco él es el deportador en jefe y nos abandonó justo cuando más lo necesitábamos. Y no estoy diciendo que Trump sea la buena fe. Biden lo intentó, pero pues sabíamos que no iba a pasar porque no tenía la mayoría en el Congreso. Ahorita sí Trump tiene la mayoría del Congreso. Si logramos conectar el interés de esto para él, sería importante. Yo creo que mucho esta señora María Elvira Salazar lo está viendo, por eso esos montos tan agresivos, pero también recordemos que esta ley puede sufrir modificaciones, suponiendo que entre como está, lo cual pues que está en chino, pero suponiendo que pase y que la aprueben como está y que pase al Senado y que no la regresen y que la firme el presidente. De todos modos, esto con una administración nueva podríamos tratar de modificarlo, sea demócrata o sea republicana. Lo que voy es, no nos van a dar la enchilada completa y creo que ese ha sido nuestro error histórico desde, en el caso de su servidor, desde el 2006 que estamos viendo el tema de la reforma. Yo me integré ya después del ataque a las torres a esta situación, pero creo que deberíamos, o bueno, en mi caso debería de intentar el apoyo. Obviamente se vale hacer modificaciones, proponer modificaciones en el camino, no está escrito en piedra, y tratar de buscar que sea menos agresiva tanto en lo económico como en los beneficios para la comunidad, ¿no? Obviamente sabemos que es BS lo que están poniendo de lo de los trabajadores y ellos lo saben, ¿sí? Pero pues se le han pasado diciendo los últimos 16 años eso, no creo que van a querer cambiar el discurso de un día para otro, y máxime que de un lado y de otro, nosotros que queremos arreglarnos y los que pudieran arreglar, pues como que no nos han enseñado de un lado y del otro el verdadero valor. Entonces yo creo que, y sí sería tal vez muy importante escuchar a los demás. Me interesa en verdad escuchar puntos de vista diferentes. Denme elementos, en verdad, no Ujú. para convencerme, sino para que yo tenga elementos para ir pensando por dónde le vamos a entrar para que nos digan que sí. Gracias. Gracias, Aaron. Sí, fíjate, aquí les comparto la parte donde a dónde iría a parar este dinero. Ningún fondo del contribuyente se usará para pagar por la ley dignidad. Muy al tono de Trump, de que
todos se los van a pagar. Dice la infraestructura fronteriza, la modernización de los puertos de entrada, la creación de nuevos campus humanitarios, el aumento de personal y todos los costos asociados a este proyecto de la ley serán financiados mediante un Immigration Infrastructure Levy. Infrastructure Levy. El 1% será descontado del salario de las personas que reciban permiso de trabajo bajo el programa Dignidad. Los fondos recaudados se depositarán en el Fondo de Infraestructura Migratoria y se usarán para implementar esta ley y posteriormente reducir la deuda nacional al menos 50.000 millones de dólares. El Fondo del Trabajador Estadounidense destinado a la capacitación laboral de trabajadores nacionales será financiado con los pagos de restitución realizados por los participantes del programa Dignidad. Entonces, y retomando lo que les decía, primero tenemos que partir como dices, es sumamente agresiva, no es nada digna, sí es igual, y es mi punto de vista, es el simplemente quitarse la máscara y decir, esto es lo que queremos seguir abusando de una manera ya legal de los indocumentados. Queremos achacarle a los indocumentados absolutamente todo, que todos lo paguen ellos, inclusive la deuda nacional, que no tiene nada que ver ellos en esto, y ahí están las cifras. Ahora, ¿qué se debe de hacer? Porque también coincido en que esto es algo que tiene que revisarse y es en donde entra el cabildeo por parte de nuestros legisladores, el ir allá y decir, ok, primero debe de haber un pase a, no a una ciudadanía, yo sí estaría, por ejemplo, se puede llegar y decir, no ciudadanía, pero sí residencia legal y que dejen de estar en un plazo de los 7 años, 10 años, que salgan de esta ley dignidad para que no sea el pago a perpetuidad, porque eso sería injusto. Eh, Se puede hacer que igual lo que se les está descontando, pues que vaya precisamente a ayudar a un fondo para evitar la migración, para controlar la pobreza, la violencia que hay en diferentes lugares. Pero aparte, cada uno de los países, y en este caso México, tendría que ver, ok, ¿cómo le hago para que estas mismas personas que entrarían a esta propuesta, a esta ley dignidad, ¿qué les da el gobierno mexicano para que ellos puedan empezar ahora sí a regresar? Si no, ¿qué riesgo se corre? Que se van a endeudar, sus salarios van a bajar, van a hacer lo posible porque siempre lo han hecho los migrantes, les seguir siendo explotados sabiendo que nunca van a arreglar documentos y la muestra es, tenemos migrantes de 30, 40 años ya que siguen sin poder arreglar. Y al final de cuentas, si entran en esta ley de dignidad y son deportados, van a regresar a su país y van a seguir igual en la precariedad, lo cual no resolvería el problema. Aquí creo que sí tendría que entrar México a una postura de decir apoyo a favor o en contra de esta ley, pero ¿qué es lo que ofrezco para que mis migrantes puedan ahora sí dignamente regresar a su país? Que el día de hoy creo que no existe esa condición. ¿Alguien más que quiera agregar sobre de esta ley de dignidad? ¿Cómo la ven? Como ven quienes la están proponiendo, como decíamos, es María Elvira Salazar de Florida, no se podría esperar gran cosa de ese estado, la ideología va casi en contra de los migrantes indocumentados, habría que ver igual cuál es el apoyo, porque sí tiene respaldo de algunos congresistas de ambos partidos, pero ninguno así que de renombre que pudiese dar el empuje. Ahora, igual, cuando hablas de lo que puede cambiarse, yo seguí de cerca en aquellos grandes debates que se hicieron durante la administración de Bush, cuando se estaba impulsando la reforma migratoria, que, porque la que estaba impulsando Kennedy y Kane, que Ok, ajá, estaba bastante aceptable esa ley, mas sin embargo no se las permitieron, utilizaron lo de las Torres Gemelas. A mí en el 2010 cuando me detienen, eh, yo estaba estudiando la carrera de redes allí en Estados Unidos y el discurso de no pasar esa ley es que no la podían pasar porque tenían que estar seguros de poder tener su frontera segura. Cuando yo logro estar detenido y en el transporte, tanto en los vehículos que me transportaron, en los centros de ICE en donde yo entré, yo veía que tenían el equipo más avanzado en computación. Y les dije, ustedes están mintiendo porque ya lo tienen. La misma gente de AES me dijo, sí, ya lo tenemos, pero o sea, no va a pasar porque no es negocio para nosotros. Adelante, Armando.
Sí, bueno, buenas tardes, compañeros, saludos a todos. Pues voy a dar mi humilde opinión acerca de esto, ¿no? Bueno, yo creo que primero, pues es un intento, ¿no? De una exiliada cubana, ¿no? De derecha. María Elvira Zarratar creo que estuvo trabajando como reportera o trabajó en Univisión, pero pues es de derecha, es totalmente derechi. Y esto pues ya viene de tiempo. Lo que yo veo es que igual coincido contigo, Diego, esto es un negocio. Esto es un negocio porque Estados Unidos está quebrado, pues. Entonces, y no quiere cobrarle los impuestos a los que verdaderamente, a ese 1% de los más ricos, y lo quiere sacar de los más pobres, pero aparte de eso es una trampa, ¿no? Para seguirlos manteniendo en la zozobra, en el miedo, en el control, ¿no? Eh, Así como muy bien lo has explicado. Yo veo y quieren dinero, pero creo que parte de la negociación, si se hace o llega a saber, es dónde está el fondo del seguro social que nos quitan, seas trabajador indocumentado o tengas, principalmente a los indocumentados, y que no se restituye pues en los impuestos, pues todos estos billones de dólares que no son cobrados porque no hacen sus impuestos, pues no hacen los income tax. Entonces ahí hay un fondo desde 1942 de impuestos y billones de dólares que podría reclamar el gobierno mexicano, pero yo creo que no sabe, pues los que sabemos somos nosotros, ¿no? Pero en realidad esto, pues es de la zozobra, el miedo y todo esto, pues es un negocio. Todo es un negocio, pues quitarle otra vez al hermano 7, 8 mil dólares por ese mal llamado programa Dignidad, que como muy acertadamente dices, pues es indigno, ¿no? Más bien es indigno y que no te lleva a un camino, a la residencia, como fue, digamos, en la época, en el 1985, la amnistía en la época de Reagan, ¿no? Que fue también, este, eh, que regularizó a millones, millones de hermanos, ¿no? Entonces, yo creo que pues tenemos que esperar, algunos lo harán, si es que pasa, ¿no? Si es que no pasa, porque pues ahorita con las cosas, tal vez como dijo Aarón, esta lista Epstein, pues también tiene un trasfondo y pudiera ser que por ahí se abra una ranura al impeachment, ¿no? O sea, a removerlo, ¿no? Pero yo lo veo muy, ¿cómo te diré? Muy tramposo, ¿no? Muy tramposo, y yo lo que diría, pues es que esperemos otro ratito, ¿no? Pero es bueno estos comentarios porque de todas maneras entre todos, pues nos podemos dar luz, nos podemos dar ideas, ¿no? ¿Qué es lo que se trata en con estos talleres, con estos eventos, ¿no? De cómo podemos resolver el problema. Entonces, pues sí, yo coincido, no es nada digno, esto es indigno, no es una ayuda, esto es un negocio, y pues tendríamos igualmente la zozobra, muchas cosas. En realidad, pues es que, pues de esa manera nos han tratado, ¿no? Aquí la cuestión es buscar que nuestros congresistas, nuestros senadores ahí en Estados Unidos, principalmente ahora, pues tenemos en contra a todos los republicanos, ¿no?
O sea, tenemos un gobierno en la presidencia republicano, en el Senado republicano y en el legislativo pues republicano. Y ver si algunos congresistas o senadores republicanos que den el cambio. Ojalá, pero pues solamente nos queda, yo creo que seguir en el análisis y esperar otro ratito a ver si sucede un milagro con esta lista que tal parece que es probable, ¿no? Posible. Y pues eso sería mi comentario, compañeros. Muchas gracias, Armando. Y ya para cerrar este tema, creo que yo, por ejemplo, después de esta eh, crítica que he dado a esta ley, yo apoyaría esta ley, a pesar de lo que acabo de decir, porque la realidad es que a un sector muy importante de migrantes les resolvería la vida, no a todos. Digo, es represiva, es todo, habría que hacer mucho cabildeo, pelear sobre, igual hay que leerla, les acabo de poner la liga de Ujú. la ley como tal, completa, que son varias cosas. Quise abrir de esto, sí estoy totalmente en contra, pero sé que esto le ayuda a muchas personas porque tiene seguridad fronteriza, tiene border y seguridad de entrada. Tiene el E-Verify en donde muchos norteamericanos estarían en contra de ellos. ¿Cómo se llama? La provisión de reforzar el aspecto criminal. La reforma al asilo que habría que estarlo revisando. La sección bien tiene dignidad, pero me voy a esto, el Dream Act, en el cual ya está hablando aquí, evidentemente, de personas que llegaron con estatus en su infancia, que tendríamos que revisar exactamente cómo está para entonces dar una crítica mucho más amplia de lo que hemos presentado, pero sí de antemano a mí lo que me interesó en cuanto yo la leí, yo vi activistas que en automático salieron a decir no. Yo no, se tiene que leer, se tiene que revisar porque lamentablemente las organizaciones, y no sé ahí cómo lo veas tú, Aarón, normalmente dentro de la gente que llega a pedir ayuda, los más necesitados llegan cuando están ya hasta acá, que no tienen ninguna opción. Normalmente están dejados fuera de toda discusión, ellos no toman ninguna decisión absolutamente de nada y son los que al final padecen este gran problema. $7,000, tomando en cuenta que son 15,000 que se pueden llegar a pagar para pasar indocumentadamente, es una ganga. El 1%, considerando que esto les podría permitir inclusive escalar a mejores posiciones y mejores salarios, también es algo positivo. Simplemente lo que yo quiero hacer remarcar es que no es dignidad, sino que es un agandalle por parte de una Ujú. ideología de derecha que Así es. tiene que ver con demócratas y republicanos. No es Trump. Trump es lo exagerado. Y ya de ahí tendremos que partir y yo sí apoyaría esta ley en dado caso de que siguiera, pero igual con una presión que tiene que ser desde México. Adelante, Aaron. Sí, es una ley manchada, se están manchando con la comunidad. Ahora, realmente, y sin ánimo de comercial, pero en la oficina atendemos realmente los casos que nadie quiere. Y de ahí parte el éxito que tenemos, porque inclusive hacemos planes de pago, etcétera, pero hemos tomado casos que nadie quiere, que nadie los quiere tocar, y pues de vez en cuando ganamos uno y es el que nos pone en los cuernos de la luna, pero lamentablemente sí, nuestra comunidad deja para el último todo y no entiende que seguirse metiendo a veces en problemas nos genera pues un problema grave. Caen en manos de gente que pues, les cobra sabiendo que no van a salir y la gente está gastando 5 o 7 mil dólares en que lo están tirando y lo que a veces pues la gente quiere oír lo que quiere oír, pero cuando les dices mejor esa lana guárdensela para ahora que ya esté en México pueda empezar otra vida, como que hasta les hace, no les hace sentido que yo se los diga, pero es que es en verdad, o sea, es karma. Si el dinero bien habido, ¿cómo te va? Ahora imagínate el mal habido, pues te salas, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que sí, el punto aquí es, necesitamos el apoyo de México. Hay varias vías para una posible legalización, las órdenes ejecutivas de Trump. Una es precisamente el que la I-130 en la petición de hijos a padres, cuando los padres entraron sin inspección, traiga el parole in place para quitar la entrada irregular.
La otra es el que las y los ciudadanos puedan pedir el perdón de sus padres, que eso no se puede y tenemos más o menos comunidad mexicana, 2 millones de personas, lo que significaría más o menos, si no es que 2 millones de familias, perdón. Más o menos estamos hablando entre 2,5, 4 millones de mexicanas y mexicanos que podrían arreglar. Eso sería una forma. La otra sería para nosotros tratar de buscar en la negociación del Tratado de Libre Comercio, que unos días dicen que lo van a tirar, otros días que sí, otros días que no, pero hay un esquema en el capítulo laboral que podría también ahí explorarse la posibilidad de la regularización, no solamente de nosotros, sino de los canadienses y hacerlo extensivo en toda América del Norte. Y obviamente esta propuesta, que es la única, pero pues, si también vamos a lo que ha comentado Trump, que quiere legalizar trabajadores esenciales, trabajadores agrícolas y DACA, pues los trabajadores agrícolas y esenciales, para bien o para mal, la mayoría son nuestra comunidad. Entonces creo que habría también posibilidades. Ahora, lo importante, y de acuerdo con lo que señala Armando, de acuerdo con lo que están diciendo, pero lo más importante es no dejar que este debate se muera. Tenemos que mantener el tema del arreglo migratorio vivo. Lo hemos hecho desde cuando hablabas de la Kennedy McCain en el 2006. Viene porque querían hacer la Sensenbrenner, que al final se reventó. Los republicanos le dieron la espalda a Bush, hijo, en esa, porque estaba listo. Y sí, efectivamente fue el tema de la seguridad en la frontera, y ya de ahí no lo hemos acabado. Con Obama, pues él de plano sí no tuvo el apetito, y cuando lo quiso hacer ya era demasiado tarde. Pasa un DACA que también pues ha servido, pero no ha sido la solución completa. Y tenemos una situación cuando quiso pasar el DAPA, que pues desde ahí se fueron a suspensión. O sea, se ha hecho históricamente intentos, pero intentos muy blandos. Y muy blandos en las ganas de arreglar, pero muy agresivos al final se arreglan. Ese creo que es parte de nuestra tragedia. Entonces yo creo que sí tenemos que reflexionar mucho. En el caso mío también yo lo apoyaría. La organización Colefón estamos tratando de inclusive tener alguna reunión. Yo ya me reuní con ella en el 2023. Me tocó a mí hablar con ella con el tema de esta regularización, y estamos tratando de volver a hacer contacto para empezar a cabildearlo y tratar de movilizar comunidad, y movilizar también empresarios de todos los perfiles. Entonces tenemos que seguirlo trabajando, pero lo más importante, no dejar que el tema se muera, porque si lo dejamos morir, nuestra gente va a terminar más esclavizada, más adolorida y más separada desde mi punto de vista. Gracias. Así es, sí, quedaría invisibilizada, que es uno de los grandes problemas. Y esto nos lleva los puntos y los tiempos políticos. Ahorita, qué bueno que Armando hablaba y tú también, Aaron, lo de la lista, la Epstein List, que es algo que le está explotando en las manos a Donald Trump, que le está causando mucho problema con su mismo partido. Para aquellos que, me imagino que ya todos saben, pero si no, o sea, Epstein es este magnate que tenía una red de tráfico de menores, reclutaba niñas y mujeres jóvenes, muchas de lugares vulnerables, con promesas de dinero y oportunidades, y había por ahí tráfico sexual. Esta lista, el que no la quiera dar a conocer Donald Trump, una es, puede ser que esté él ahí, o que personajes sumamente importantes de los que están financiando su carrera política estén ahí. Entonces, evidentemente, si ese es el caso, a Donald Trump no le va a importar, inclusive no sé la vericidad de ese tweet que mandó donde decía que los que estaban exigiéndole eso ya no ocupaba el apoyo de ellos, los que lo llevaron del MAGA. Pero esto podría servir, como ha utilizado a los migrantes como escapatoria en los temas más ríspidos que ha tenido él, también podría ser un momento de una cierta reconciliación con algún grupo de republicanos. Pero también está el otro lado, que quienes dentro del mismo partido republicano lo están presionando para que libere esa lista, sean aquellos que quieren escalar posiciones y quitar a aquellos que están arriba de ellos y que están incluidos en esta lista. No sé qué tan perdido esté en este análisis como estoy viendo la lista Epstein, podría ser algo
pasa desapercibido y que aparentemente no tendría nada que ver, donde creo que sí es algo donde también se puede presionar para que también esto, Donald Trump utilice en esta manera el tema migrante como un salvoconducto para pasar este bache del que, pues al final de cuentas lo hemos visto en la historia de Estados Unidos. Pasan cosas, y se mueven los intereses económicos y los gobernantes siguen ahí. Recordemos, quisieron quitar a Bill Clinton, al final de cuentas un disculpe usted, no pasó gran cosa y ahí siguió. Donald Trump, ya se sabe, no es pena, no es este delito el decir que es un delincuente, está por el mismo, la ley de Estados Unidos está ya declarado como que es un delincuente que no está en cárcel porque es presidente, pero si no estaría en la cárcel. Entonces, estamos negociando con un gángster y tenemos que ver cómo poder utilizar pues estas herramientas que el día de hoy se nos presentan. No sé si quieran abordar algo aparte de esta lista, porque hay otro tema que me trae y que he estado investigando. Supieron del migrante que al intentar escapar de una granja cae de 9 metros y pierde la vida, el cual se ha vuelto mucho discurso, mucha controversia de si tuvo o no tuvo que ver ICE. Indirectamente tuvo que ver. El terror de los migrantes de ser detenidos y deportados es tanto que arriesgan su vida y en este caso la perdió. Y este es un caso documentado, habrá que ver cuántos no. Sí ha habido una participación directa de ICE. A mí me pedían videos de lo que está pasando en las granjas. Es sumamente difícil. La gente está trabajando, no tiene tiempo para estar con su celular grabando y estoy haciendo una recopilación de información, un dossier informativo sobre lo que ha venido pasando con las comunidades en el campo y vemos cómo el número de detenciones en el campo se hablan de 100, 200 y en este caso fueron 301 personas las que se detuvieron aquí. Y se convocó a una huelga 3 días, la cual terminó el día 18, pero no he encontrado ni un solo reportaje ya de lo que pasó con esta huelga, si sí fueron a entregar el periodo petitorio que estaban inclusive pidiendo regularización. Están muy invisibilizados la comunidad migrante que trabaja en los campos. Son los más vulnerables, son donde las redadas llegan y causan más daño porque ahí son decenas, si no es que hasta centenares de personas que son detenidas y que no es algo nuevo. Esto ya es desde que se pasa la amnistía del 86. Inicia poco a poco esta persecución de los campesinos allá en Estados Unidos, baja un poco con algunas administraciones, pero en general han sido, ¿cómo se llama? Masivas. Y tengo, y les voy a compartir un cuadro que estoy haciendo de de las detenciones que ha habido y de las que yo he logrado encontrar algo de información, pero igual es muy difícil el poder encontrar la información completa. Pero, por ejemplo, en California en el 2020, nada más de este año, en condados de Napa, Sonoma, el 12 de marzo fueron 120 trabajadores que fueron detenidos. Del 18 de abril al 5 de junio, en Valley Central, 95 cultivos de almendras, 110 en cultivos de uvas y cítricos. Agentes ingresaron a campos durante jornada laboral. En Texas, el 20 de febrero, en Valle del Río Grande, 85 trabajadores fueron detenidos. En Panhandle, cebollas y papa, es lo que se cosecha ahí. El 15 de mayo, 63 trabajadores. Se usó un helicóptero para cercar los campos. En Washington, en Yakima Valley, del 3 de abril al 22 de junio, 75 detenidos en una lechería y 48 en huertos. El impacto de 200 niños reportados sin padres, según Colombia Legal Service. En Florida, el 8 de marzo, 102 trabajadores. En Georgia, el 15 de junio, 68 trabajadores. Michigan, 21 de mayo, 52. Básicamente, el cuadro que me arroja hasta lo que he logrado detectar, tengo por ahí 36 que se tienen que agregar. En California ha habido 4 redadas grandes con 325 personas. No se está contemplando esta de 360, 301. En Texas 3 de 148, Washington 2, 123, Florida 1 con 102, Georgia 1 con 68, Michigan 1 con 52, un total de 818 que son reportadas. Más sin embargo, pues esto es lo que se logra rescatar de la información que he estado buscando y que es muy complicado de poder tener un número exacto. El día de hoy hubo una reunión en Los Ángeles, California, con el cónsul
en donde él hablaba de las cifras que él tiene, de los que él sabe que han sido detenidos. Él mismo reconoce que hay muchos que todavía no saben si están detenidos o no, y otros que incluso ya hasta fueron deportados y nunca se enteraron, lo cual crea un verdadero problema. No sé si en este tema tengan algo que aportar, cuál ha sido la historia de los trabajadores en el campo en cuestión con su relación con ICE, cómo han sido perseguidos. Alguien que quiera hablar sobre esto. Bueno, Adelante, Armando. sí, pues mira, yo tengo mucha experiencia en eso del campo, y en el Valle de Cochela. O sea, la cuestión es que hay una gran hipocresía porque cuando es temporada de cosecha, inicio y todo, la migra no se aparece. Entendamos una cosa, que los dueños de los ranchos son republicanos. Los dueños de los ranchos y los que explotan a los campesinos, y se quedan con la riqueza del producto de su trabajo y todo eso y les dan sueldos miserables, son republicanos, son pro-Trump. Entonces, pues esa es la cuestión de que ellos, por ejemplo, en época de cosecha, donde había, por ejemplo, en el Valle de Cochela, en Meca, Termal y todas esas áreas, había 20,000 o 30,000 trabajadores durmiendo en sus carros, debajo de los puentes y todo, y nunca llegaban, pues mientras se hacía la cosecha. Y no perdamos de vista esto, que los que aportaron a la campaña de Trump son en la mayoría dueños de los ranchos que explotan a nuestros hermanos, y que no les importa la vida de ellos, ¿no? Usando pesticidas, rociando desde los aviones, y tenemos por eso en el campo unos altos índices de cáncer, ¿no? Ahora hay otro detalle que no tocamos, y se los voy a decir, que son los intermediarios, que son los mayordomos, que estos de una manera particular contratan a mexicanos que se van desde aquí, de diferentes estados, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas y todo, y se van a trabajar, ¿no? A Estados Unidos, y ahí ¿cómo te diré? Los contratistas se hacen uno con el dueño del rancho, ¿no? Y los explotan, ¿sí? Entonces ellos se ponen de acuerdo, el contratista y el ranchero republicano, para pagarles lo que se les antoje, sin ninguna prestación, sin ninguna protección, y los tienen en condiciones de esclavitud o de semiesclavitud. Entonces, habría que revisar esa ley aquí en México, que quiénes son esos contratistas que están explotando a nuestros hermanos ahí también. O sea, y así el dueño del rancho se lava las manos, no tiene ninguna responsabilidad. O sea, eso es lo que yo he visto, por ejemplo, en California, ¿no? Tenemos otro amigo ahí en Luis Magaña, en Stockton, y en Sacramento, y platicamos y son las mismas situaciones. Entonces, ¿cómo te diré? Hay una tremenda hipocresía, pero es la salida que hacen hacia la explotación laboral, pues, ¿sí? Entonces, poco o nada hablamos de estos capataces intermediarios que inclusive, o sea, les cobran desde aquí de México para llevarlos a trabajar ahí, los meten en unos galerones interminables, sin condiciones laborales, y el que se pone al brinco, pues lo regresan o ya no lo contratan el próximo año. Entonces hay una explotación también de ese tipo. Pero la cuestión es que las redadas, pues si son millones de trabajadores, pues estas son muy pequeñas, y a veces lo hacen para decir, no, ¿cómo te diré?
el contratista, no, pues me quiero quedar con su lana de ellos, le habla a la migra y le roba todo su salario, ¿no? Entonces, esos son la mayoría de los casos en los que se ven este tipo de redadas, ¿no? Entonces, ojalá aporte un poquito de esto para clarificar también una pieza más de cómo está la situación con los campesinos allá. Sí, gracias, Armando. Yo creo que exactamente de estos es los que se beneficiarían con una ley tan indigna como esta, porque ya están siendo Claro. objeto de prácticamente de esa explotación. Y en la historia de las redadas, también, digo, estoy preparando ese material. Hay momento en el que baja, evidentemente es oferta-demanda, están yendo a agarrar, a atraparlos y a deportarlos cuando el patrón ya no quiere. Le es más fácil pagarle o hablar a la migra para que llegue y los atrape o que Y no salgan le paguen corriendo los y no les salarios pague nada. y le robes. No, pues sí. Y esto lo hemos visto también mucho que no solamente en Estados Unidos, sino en Canadá. Yo lo hemos estado hablando con el compañero Raúl Gatica, en el que también se está Ujú, dando este tipo de, sí, y más fácil, porque ya van contratados, son privados de su libertad en Canadá, donde el permiso de Canadá les permite poder llegar y buscar otro trabajo, pero sin embargo les quitan el pasaporte, los obligan a quedarse ahí. Y exactamente ahí es en donde, como este es un sector sumamente invisibilizado, este cuando vienen estos tipos de proyectos de ley y no se les pregunta, no se contempla a ellos y es fácil levantar la mano como activista de la ciudad y decir, no nos conviene, es indigno y votamos un rotundo no. Aquí decir, no, espérate, a lo mejor no me sirve a mí, pero hay claro. gente que el día de hoy está en condiciones tan precarias que esto verdaderamente es lo mejor que les podría pasar. Y aquí es cómo le hacemos para asegurarnos que por lo menos esos poquitos puedan arreglar porque al final de cuentas, bien lo desearon, es gente que no se quiere quedar en Estados Unidos, gente que anhela regresar a su país y que el simple hecho de poder ir cada año estarían dispuestos a pagar lo que fuera y que no sería justo para los que de repente podemos participar en estos foros, no voltear a verlos y decir, nada más decidir por nosotros. Y lo digo como alguien que salió afectado cuando en aquellos años, cuando estaba Arnold Schwarzenegger en California, que estaba a punto de implementarse Sí. la licencia de manejar y que dijeron un rotundo no porque va a venir con límites federales. Me tendría que esperarme años para que finalmente consiguiera mi tarjeta y dijera límites federales. O sea, fue una agonía de más años porque evidentemente los que hablaban ya tenían ¿cómo se llama? Su Tu permiso licencia. de conducir y que no chistaron nada en el Real ID, que pues, al final de cuentas pasó a diferenciar quién es un ciudadano y quién no lo es. En este tema, no sé si alguien más quiera. eh, Solamente también, Ujú, sí. y ahí también por ejemplo, aquí en Georgia, que es un estado eminentemente agrícola, las asociaciones de granjeros, pues tampoco como que han sido muy pro ayuda inmigrante, ¿eh? Y ellos viven precisamente de las visas agrícolas del H2A, que viene mucha gente de México para la pizca del cacahuate y la cosecha de eh, eh, durazno, Durazno, ¿no? durazno y otros frutas y vegetales, pero tampoco, o sea, a nosotros nos pasó, el gobernador anterior intentó hacer un programa para la gente, los que están en Mid-House, los que ya cumplieron, están cumpliendo condena, ya no tienen que estar necesariamente en la cárcel, sino que van unas horas y se van a dormir a una casa y pueden trabajar y todo Ujú. ese rollo, porque según él, le iba a quitar a los inmigrantes indocumentados la posibilidad de trabajar en el campo. Cuando abrió el programa se presentaron dos y empezó a haber un problema porque las cosechas se les empezaron a pudrir. Y otra vez se está dando ese fenómeno, que se están empezando a pudrir las cosechas aquí en Georgia. No conozco el tema agrícola, pero aquí es cíclico. No sé, en California es tan grande que puede ser diferente, pero aquí es cíclico. O sea, de repente en un lado están terminando la cosecha de durazno, pero en otro ya en Vidalia ya están empezando a cosechar las cebollas. Entonces hay trabajadores que se la pasan así todo el tiempo en el estado. Entonces, ha habido también ahí por parte de México, nosotros somos uno de los principales socios, no de Estados Unidos nada más, de Atlanta.
porque nosotros tanto les surtimos como les compramos en pollo, en vegetales, perdón. México tiene una compra importante y yo creo que ahí también deberíamos de buscar esos esquemas, no sé, a través de la Secretaría de Agricultura, algo así, para empezar a que los secretarios de Sí, Agricultura trabajaran en coincido. conjunto para algo, ¿no? Digo, Sí, coincido con Aarón, fíjate, porque otra de las cosas sería, por ejemplo, no mandar a nuestros hermanos con estos estafadores, con estos explotadores y con estos rancheros, porque al final de cuentas la mano de obra la necesitan ellos. Entonces ahí sería un tema de coyuntura Ujú. y daría negociación a que no se den ese tipo de visas a estos contratistas y a esos rancheros en esas condiciones de explotación laboral, ¿Hay un ¿sí? nombre para este proceso de estas visas que se dan? O sea, ¿hay un programa específico? Que, o sea, Sí, que, mira, ¿cómo se llama? no sé el nombre, pero son esas visas que da la Secretaría de Trabajo aquí. Ujú. Porque, por ejemplo, aquí lo que podría hacer, y sí lo puede hacer el gobierno, es que así como hizo, por ejemplo, algo bastante drástico, lo que hizo aquí con las de el gas bienestar, creó el gas bienestar para meter una regulación sobre los precios del gas y funcionó. Igual que estas Ujú. visas sean a través de un programa del bienestar en donde sea universal para gente del campo y que haya lineamientos para cómo se arreglan para evitar que sea la extorsión, porque igual muchos de Pues estas sí. personas que van con esta visa, con estas personas que dices tú, los intermediarios, básicamente van, trabajan, regresan y no regresan con nada, porque todo lo deben. Es mínima su ganancia, Sí, porque hay sí, una es gran tienda de corrupción. raya. Les Entonces, cobran el cuarto, les cobran ujú, la comida, les cobran el ride, les cobran todo. digo, hasta los encadenan en las camas. ujú. Y Entonces, pues es una cuando es explotación completamente ilegal, laboral ¿sí? que debería de controlar la Secretaría del Trabajo, no estos intermediarios que llevan gente para allá y que simplemente las compañías de allá lo solicitan a la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y entonces ya se van con estos intermediarios, explotadores, que son los que se llevan todo el dinero de la gente y los tienen en condiciones, pues, pésimas. De acuerdo contigo, y haciendo un símil, por ejemplo, con los inspectores del aguacate en toda la zona de Michoacán, que son inspectores de la FDA o de la, no sé de qué, de la Secretaría de Agricultura americana, que están checando que los aguacates cumplan con cierta calidad. ¿Por qué no también de parte del gobierno mexicano tener algún tipo de inspección a los centros de trabajo donde van a llegar nuestros paisanos para que de alguna manera se les garantizara pues, sus derechos tanto laborales como humanos? Eso, digo, Exacto. se vale Ujú, soñar, yo creo que, pero es uno de exacto. los temas que podríamos trabajar también. Ujú. Sí, Pero eso eso sí es, lo podría hacer México y metería presión claro. y no Mm, se le levantarían las cosechas y eso es pérdida para ellos, Creo que para los rancheros republicanos que tanto apoyan a Trump. eso es lo que tiene que hacer México. Y ya acabo de venir con el nombre, Programa del Bienestar para Trabajadores del Campo en el Exterior. Administrado, corrido por Secretaría del Trabajo, Secretaría de Ujú. Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, y si me quieren dar la Secretaría del Migrante, que es la que vengo proponiendo ya de hace rato, ahí entra en sus funciones y se encarga absolutamente de gestionar todo. El riesgo de antes de un gobierno corrupto con el PRI, con el PAN, que se serviría para que esto se desviara, pues el día de hoy tenemos la esperanza de que está la cuarta transformación, se presume de un gobierno diferente. Bueno, pues hagamos las cosas de una manera, correcta. Sí, Y bueno, ahí, creo que sí se sí, puede. yo creo que este debate nos da luz, pues por eso es importante lo que se está haciendo y las opiniones de todos, porque entre todos le vamos encontrando. Así es. Pues esos son los temas, creo que yo, más relevantes que tengo esta semana. No sé si tengan algún otro. Este, si no, pues ahí dejaríamos esta charla que pues esperemos ya se instaure todos los lunes y poco a poco pues venir con más temas, que vengan más compañeros
Creo que poco a poco iremos creciendo en estas mesas que va mucho más allá de lo que estamos haciendo en las mesas de trabajo, pero que esto fortalece porque esto que acabamos de analizar el día de hoy, pues lo podemos implementar tranquilamente en alguna de las mesas de trabajo, en la conformación de lo que va a ser la formación política que vamos a estar nosotros impulsando desde aquí. Y pues para eso se necesita lluvia de ideas que creo que fue bastante Ujú. buena el día de hoy. Pues les agradezco a todos que me Muchísimas hayan gracias. acompañado. Carolina ya se pasó a retirar, está por aquí Ana Lilia, muchas gracias por habernos acompañado, Armando y Aarón, como Saludos, siempre. Un gusto de haber saludos, estado un con Gracias, abrazo, buenas ustedes. noches. compañeros. Buenas noches.